desempolvado los anagramas, voy a empezar a hacerlo con más frecuencia ahora y se dio la maravillosa oportunidad de poder hablar con Matilda González Gil, una activista trans, una abogada, una persona, una voz muy importante en la comunidad trans. Por supuesto, ni ella ni yo representamos todas las posturas, pero tuvimos una conversación interesante que los invito a que la vean sobre qué es ser TERF, dónde está el odio, qué es incitación al odio, cuáles son los discursos que están protegidos por el sistema legal, cuáles no están protegidos y la visibilidad y violencia que enfrentan las mujeres y hombres trans, las personas trans en Colombia. Esperamos que les guste y que nos veamos pronto de nuevo en otro anagrama. Chao. Hola Ana, bien, y tú, muchas gracias por invitarme a hablar del tema. Bueno, entonces le contamos a la gente que nos esté viendo y es que recientemente se ha venido debatiendo muchísimo en Twitter sobre quiénes son las personas que presentan un discurso que parece ser excluyente o podría tener alcances excluyentes de la comunidad trans. Y a esas personas se les ha denominado TERFs, pero creo que es un universo mucho más amplio que eso. Y eso ha suscitado una cantidad de debates particulares frente a ciertas personas y también más amplios de la comunidad trans. Me parece un tema muy interesante porque toca género y toca libertad de expresión también. ¿Por qué no nos explicas, Matilda, entonces en qué consiste ese fenómeno? Varias cosas. Digamos que el terfismo, en mi opinión, realmente es como una voltereta demagógica para un discurso antiderechos, pero que ahora, bajo la denominación de feminismo, dice que es algo nuevo. Pero si tú te pones a mirar los argumentos, eh, no dicen nada diferente a Agustín Laje, o sea, no dicen nada diferente a los grupos antiderechos. Y es que el sexo lo determinan únicamente los genitales cuando pues es un discurso anticientífico porque sabemos que ni siquiera desde el punto de vista más biológico eso es cierto. Y lo otro que también sabemos hoy en día es que es un discurso antiderechos y por antiderechos digo que está poniendo en riesgo nuestros derechos. Y hay ejemplos concretos, o sea, en España se han opuesto a la ley de identidad de género, en Inglaterra se han opuesto a la educación integral de sexualidad que hable sobre que las personas trans existimos desde chiquitas, a pesar de que todos los estudios científicos dicen que la identidad de género de las personas se forma de los 0 a los 5 años. No en vano, por eso es que la Corte Constitucional incluso reconoce pues que las personas trans tienen derecho a la identidad de género casi que desde el año cero, o sea, ya sea por consentimiento sustituto y después de los 5 años empiezan a haber casos de que los niños puedan cambiar los documentos de identidad en la cédula. Y hace poquito salió una sentencia sobre acceso a la salud de niños trans. Y digamos que el ejemplo más cercano, que es como el que más me preocupa o el que más me da rabia porque creo que se debe a la exclusión física de las personas trans del movimiento de derechos humanos, es una sentencia que es Vicky Hernández de la Corte Interamericana, donde hay 3 salvamentos de voto. 2 salvamentos de voto, pues como de 2 señores con transfobia típica, es el diagnóstico, porque la discusión que se da es si las mujeres trans entramos dentro de la Convención de Belém do Pará, que eso está como en el centro del debate, si las mujeres trans estamos en la discusión sobre el feminismo y si nos afectan las cosas como al resto de mujeres. Ujú. Elizabeth Odio, que es una de las magistradas, tiene un fundamento, un salvamento de voto que habla del borrado de las mujeres y cómo el reconocer que las mujeres trans estamos reconocidas dentro de la Belém do Pará, pues es un peligro para el resto de mujeres. Entonces, por eso es que creo que no es un debate inofensivo. El otro tema que yo creo que ahí es clave es que todos los estudios que están saliendo sobre el respeto a la identidad de género de niños y niñas, como un poco el contexto ahí es que el 40% de los jóvenes trans hemos intentado quitarnos la vida en algún momento de la vida y lo que está demostrando que ayuda a reducir esos índices de suicidio tiene que ver con el respeto a la identidad de género en la familia, en espacios educativos, etcétera, pues que es respetar el pronombre, que es lo que está en debate también ahora, o sea que ahora no podemos escoger nuestro pronombre porque por alguna razón estamos borrando a las mujeres, o sea, como que nuestra sola existencia se percibe como un peligro. Y el acceso a la salud también se ha demostrado que reduce considerablemente los que he visto en 75% los índices de depresión y ansiedad, etcétera. Entonces, no creo que sea como un debate inofensivo, creo que lo que
me parece como demagógico y manipulador del debate es que se presente ahora como un argumento feminista, cuando en realidad tú miras los argumentos y no tienen nada diferente, o sea, hablan de ideología queer en vez de ideología de género, o sea, como que siento que es de ese nivel Ujú. el debate. Bueno, entonces, pero vamos por partes. Digamos que el postulado es un poco, hay hoy en día grandes expositores, incluso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, personas que quieren un poco problematizar el debate trans, problematizar su existencia o incluso pensarla, ¿cierto? Pensarla y considerarla, si sea académicamente, ya podemos hablar también qué consecuencias tiene eso. Em, y cuando pasa eso, esa postura a convertirse en un peligro real, porque creo que ese es el argumento que están dando ustedes o algunas de ustedes y es, em, estos argumentos que puede ser una disquisición teórica sobre el género, tiene consecuencias reales en nuestras vidas y puede conducir a la violencia. ¿Cuándo ocurre eso? Porque creo que en términos de libertad de expresión sí es importante entender cuándo el discurso se excede o se puede interpretar de manera violenta. Pues yo creo que varias cosas. Creo que, digamos, hasta ahí siento que no es un debate de libertad de expresión, es decir, sí es un debate de libertad de expresión, pero para decir que los discursos discriminatorios, las ofensas, el insulto, la estupidez, está protegido por la libertad de expresión. Entonces, como que no me plantea como un debate en términos de libertad de expresión que hayan exposiciones o expresiones que sean abiertamente discriminatorias y excluyentes. Creo además, o sea, que lo que también sabemos, digamos, creo que el ejemplo con el que nos podemos entender en Colombia es lo que pasa con los líderes sociales, o sea, o con los periodistas, sabemos que hay unas expresiones que cuando estigmatizan a periodistas o a líderes sociales, no es que la persona que esté diciendo la expresión la deban censurar, pero sí sabemos que eso genera un ambiente de zozobra, pues que muchas veces termina en la muerte. Y ese concepto similar lo ha desarrollado la Comisión Interamericana, se llama violencia por prejuicio, que ahí creo que o sea, como que hay un debate importante al respecto. Violencia por prejuicio lo crea María Mercedes, pues no me acuerdo del apellido, pero la amo, se llama María Mercedes, y es un concepto que surge también de una crítica a la conceptualización del delito de odio, porque el delito de odio implica un odio personal hacia alguien y por lo tanto se actúa, mientras que la violencia por prejuicio plantea que los prejuicios y los estereotipos en la sociedad generan un ambiente que facilita la violencia y que la justifica después de que ésta ocurre. Mm. Eh, y ahí el debate, incluso el estándar de la comisión es, incluso, o sea, hay incitaciones al odio que no deben estar prohibidas previamente por la libertad de expresión, Ujú. ni incluso después de, por medio de medidas administrativas, etcétera. Eh, Sino que queremos una sociedad democrática donde el estándar de incitación al odio y de discurso de odio sea súper arriba, que yo también creo que es algo deseable pues en una democracia. Y el debate realmente de la comisión es qué es lo que debe hacer el Estado cuando se está incitando, o sea, cuando hay, no hablemos de incitación a la violencia porque es como una categoría hiperlegal que requiere un vínculo directo entre Mm. la violencia, yo creo que aquí estamos hablando de un vínculo indirecto, o sea, todo lo que dicen que tampoco lo hemos definido, o sea, TERF viene de Trans Exclusionary Radical Feminism, o sea, como en sí mismo se autonombra o se nombra porque nos dicen que sí se llaman así, otras que no, como algo que excluye abiertamente. Y creo que el debate es cuál es el papel del Estado ahí. Y la Comisión plantea un montón de soluciones que a mí me parecen chéveres. O sea, lo que plantea la Comisión, uno es no es deseable la censura de este tipo de discursos porque lo que hace es como volver más solapado todo el debate y que no se pueda controvertir abiertamente esos argumentos. Y yo creo que lo que está pasando aquí es eso, que hay una persona que tiene una plataforma, varias personas que tienen una plataforma, que dicen cosas claramente discriminatorias, prejuiciosas y llenas de estereotipos, y por eso creo que sí tiene que ver con el debate de violencia por prejuicio, pero que cuando les respondemos, nuestra respuesta a esos argumentos es percibida como una turba que quiere matar a alguien y que quiere censurar a alguien. Yo creo que eso pues es un estereotipo y es como un prejuicio sobre cómo actuamos o cómo somos las personas trans. A veces creo que es que el estereotipo
que creo que tiene que ver en esta discusión es que todo el mundo dice, quiero cuestionar. Claro que se puede, pero es que yo creo que uno tiene que entender que estamos en una censura indirecta donde las personas trans no estamos en el movimiento de derechos humanos, o sea, los sabedores de los derechos humanos realmente no están hablando directamente con personas trans y nosotras estamos en esa mesa con la posibilidad de debatir en igualdad de condiciones. Entonces, yo no creo o sea, creo que lo que dice la comisión, uno es que es deseable que este tipo de argumentos sean controvertidos en el debate público, que es ahí donde creo que realmente nos están censurando es a nosotras, porque por decir que eso es transfobia, entonces se presume que lo que queremos es que la censuren cuando nada más lejos de la realidad. Y lo segundo es que lo que dice la comisión es que ese tipo de discursos o como que la solución pues de parte de los estados, pero yo como que le agregaría el paréntesis del resto de la sociedad, es que esos discursos estén en igualdad de condiciones. O sea, nosotras no tenemos plataformas en medios, no tenemos columnas. Cuando tuvimos y nos quejamos por temas laborales, nos borraron los videos. Entonces, no creo que estemos ante igualdad de condiciones y que cuando nos quejamos por redes sociales al no tener ni columnas ni programas de televisión, pues que estemos queriendo censurar, sino que creo que es lo deseable y creo que hacen falta muchos más espacios donde nosotras podamos rebatir esos argumentos en igualdad de condiciones. Entonces, a la pregunta de cuál es el límite, son como dos partes. O sea, yo creo que más allá de si es un argumento violento y prejuicioso, yo creo que sí. O sea, cuando tú miras la violencia por prejuicio, sobre todo un lenguaje. La violencia es un lenguaje que se aprende o se desaprende. Y cuando tú miras la expresión, o sea, la violencia por prejuicio es altamente expresiva. A las mujeres trans es como si uno entendiera el cuerpo de las mujeres trans como un panfleto donde el mensaje que se quiere enviar a la sociedad por medio de nuestro cuerpo es que nos cortan el pelo cuando nos matan, nos quitan los dientes, nos destruyen la cara, nos quitan los implantes, queman los genitales y eso en sí mismo es un mensaje de prejuicio y de estereotipo llevado al extremo, obviamente, pero no quiere decir que entonces cuando yo lo digo solamente con palabras es absolutamente inofensivo. Hay un vínculo, tal vez no directo, pero es indirecto, y ahí es donde creo que está el debate. O sea, el debate no es si la censuran o no a una persona que es transfóbica, sino cómo vamos a garantizar de que el debate esté en igualdad de condiciones. Y creo que actualmente no lo está. O sea, no hay suficientes personas trans en medios ni con la posibilidad de tomar decisiones. O sea, no es un debate realmente equiparable. Creo que estamos en un momento de censura indirecta realmente las personas LGTBI y sobre todo las trans. Es cierto que no hay suficiente representación de personas trans en los medios de comunicación y también eso hace que, pues precisamente el fenómeno de las redes sociales lo que hace es eso, democratizar también el acceso a las voces masivas. Em, pero creo que, digamos, ¿cuál es la posibilidad entonces de poder problematizar estos temas de manera teórica? Y ya vamos a entrar directamente al tema que nos convoca porque hay que nombrar al santo, pero ¿cuál es la posibilidad de problematizar esto sin, incluso recogiendo cosas, ideas que pueden ser difíciles, sin que, porque yo sé que Ujú. tú no lo haces y ya lo hablamos antes de la entrevista, pero muchas personas trans y otras personas también en el debate público, cualquier persona que presente algún tipo de problematización de este concepto ya se le tilda de transfóbica. Y así como, Pero yo sí hago parte, o sea, yo sí hago parte de ese grupo que las tilda de transfóbicas bueno, y creo que eso hace o, parte del y debate. también el siguiente paso, entonces, de incitación al odio, que pues es la Ahí sí imputación de creo. un delito, es la imputación de un delito. Y esa es una forma, y eso es una forma de pedir silencio. Eso es una forma de decir cállense, pero también hay gente que dice directamente, sáquenla de un medio de comunicación, cómo va a decir esto, métanla a la cárcel y otras cosas peores. Entonces, puede que, y lo mismo que estás diciendo tú, y creo que eso es interesante, hay ciertas expresiones que conducen a la violencia física directa contra los trans o que pueden terminar habilitándola. Lo mismo ocurre igual en este caso, o sea, una persona trans podría, por ejemplo, encontrarse a Carolina Zanini, ya vamos a hablar de eso en un aeropuerto y decir, esta vieja me detesta y no quiere mi existencia y clavarle un botellazo en la cabeza. Es decir, no están ambos discursos en todo caso legitimando algo de violencia, podrían estar legitimando algo de violencia sin siquiera desearlo. Yo creo que hay como tres cosas de las que dices que me llaman la atención. O sea, lo primero, o sea, hay un texto de Judith Butler que se llama La fuerza de la no violencia,
donde dice, digamos, cómo podemos hacer un análisis de la violencia, entendiendo que la violencia siempre es un término politizado. Ujú. Y entendiendo además que históricamente, cuando las poblaciones han intentado defenderse, el Estado las ha tildado de violentas para justificar su violencia. Y por el otro lado también dice, cuando hay una diferencia además entre la legítima defensa y la violencia per se, hay una diferencia cuando hay desigualdad de condiciones, o sea, como que ese debate me parece súper interesante, como que me viene a la cabeza esos argumentos de cómo hacemos para analizar la violencia. Creo que, o sea, como que no, están comparando este tema como con lo que pasó con versos satánicos de Rushdie, o sea, están comparando el activismo trans con un fundamentalismo religioso que en la práctica ha puesto en riesgo la vida de la gente. Y por eso es que creo que esas afirmaciones se hacen desde el estereotipo que históricamente ha vendido los medios de comunicación sobre las personas trans como personas violentas que tenemos una gilet debajo de la lengua y que entonces al decir transfóbicas somos per se un activismo violento. Cuando uno mira la realidad es que las turbas enfurecidas por lo general lo que hacen es violentar a gente trans, por ejemplo en Medellín. Entonces, como eso para empezar, creo que hay que entrar a Pero hacer una un... pregunta sobre eso y ya sigues. Ajá. Entonces, las personas trans que, por ejemplo, llaman a cancelar ideas difíciles o personas que las exponen, ¿tú qué les dices a esas personas? Porque pues, ya lo dijiste. O sea, yo creo que, o sea, creo que las opiniones difíciles, incluyendo cuando mi opinión es que quiero cancelar a alguien, debe estar protegido bajo la libertad de expresión. O sea, no creo, creo, por otra parte, que realmente hay una responsabilidad más grande social que no es solamente de nosotras al querernos defendernos. O sea, creo que hay otra cosa que dice Judith Butler que me parece súper interesante y es que la no violencia, o sea, las acciones de resistencia que buscan defenderse de una violencia mucho mayor, como la transfobia, como el racismo, etcétera, pueden incluso ser agresivas, pero no violentas. Y hay una diferencia entre la agresividad y la violencia que plantea Judith Butler en ese texto. Entonces yo creo que entiendo completamente desde dónde viene esa rabia, o sea, como que me parece que el debate es súper desproporcionado en que pues como que la gente puede poner en duda nuestra existencia misma, o sea, como que el hecho de que existamos lo puede poner en duda y eso no es percibido como violento y que cuando nos defendemos y decimos como pues eso mata, eso hace que mis amigas se suiciden, eso hace, por ejemplo, hay una cosa que está estudiada que es el Trans Panic Attack en Estados Unidos y es que cuando una persona trans le dice al man que es trans y el man la ataca, en los juzgados en Estados Unidos le reducen la pena o incluso no lo sentencian. Ujú. Entonces, no nos parece, o sea, como que no es que eso no sea violento y que lo de nosotras sí. Entonces, pues yo creo que pues, lo que diría a esas personas es que su opinión, o sea, esa opinión que ellas tienen, que no me parece que sea incitar a la violencia para nada, está protegida por la libertad de expresión, nos guste o no, es una opinión impopular querer cancelar a alguien. Yo creo que la cancelación, digamos, como hablemos de cancelación, yo creo que la cancelación, uno, es como una medida súper machista y súper patriarcal que busca eliminar la diferencia, pero además creo que lo que diría es que la estrategia de la cancelación es súper contraproducente porque realmente no termina cancelando a los poderosos de los que tienen el poder del status quo. O sea, a Claro, mí me han entonces, cancelado de todos los medios, o sea, y me han cancelado por denunciar transfobia en una censura basada en género. Entonces, pero digo, no es es, como, pero es una entonces estrategia inefectiva. no es, ok, claro, derecho tenemos todo y creo que aquí, digamos, en mi opinión, Ajá. nadie se ha excedido en términos legales en estándares interamericanos, en mi opinión. No hay discurso de odio y no hay incitación a la violencia. Pero, ¿cuán estratégico es? Porque es que el punto es, Sí, por eso digo, no es un debate sobre permitimos, estrategia porque yo creo, sí, y no sí, permitimos perdón. que la gente teorice sobre el concepto de género. Ah, bueno, Pues, pero de por eso ejemplo, quería decir algo, pero dale, dilo, termina y dilo. dale, dale. Perdón. No, lo No, de sigas teorizar, hablando. o sea, lo de teorizar, yo creo que es que también lo que estamos haciendo es unos cuestionamientos éticos sobre a cómo se teoriza. O sea, históricamente la academia, la medicina, hace poquito, pues estoy haciendo, están editándolo ya un artículo en Volcánicas sobre la viruela del mono y las personas trans y las trabajadoras sexuales. Y entrevisté a una amiga que se llama Natalia Acevedo sobre la bioética y lo que nos enseña la bioética es que ni la salud, ni la ciencia, ni la academia son lugares neutrales, son lugares donde históricamente nos han excluido, donde históricamente ha habido violencia específicamente hacia grupos históricamente discriminados. Entonces yo no creo que
sea malo o bueno cuestionar una teoría. Yo creo que hay un debate ético detrás de la academia y detrás de querer teorizar algo. Yo creo que si la academia se va a aproximar a unos temas es porque va a pensar en una acción sin daño, es Ujú. porque va a ser una academia decente y una academia que respeta la dignidad y los derechos humanos. De lo contrario, yo creo que la podemos criticar abiertamente. Es más, las universidades cuando van a hacer entrevistas, etcétera, tienen comités de ética. Entonces, para mí no es un tema de censura de que se haga o que no se haga. Creo que además es como un miedo sin fundamento. O sea, ningún académico que yo conozca de los muchos transfóbicos que hay lo han cancelado jamás. O sea, las que las cancelan es a las trans por quejarnos de la transfobia, que ya no estamos en ninguna ONG ni en ningún medio de comunicación por la denuncia. Entonces yo creo que el debate tiene que ver es con la ética. No es que no se pueda hablar, sino que hay unos debates éticos sobre cómo se hace. O sea, si yo, por ejemplo, como Carlos Cortés, que ayer hablaba, yo no sé nada del tema, pero voy a opinar, pues, o sea, Pues pues mejor muy interesa. huevón, o sea, eh, entonces no es que le estemos diciendo, ay, oye, no puedes decir eso, es que ni siquiera tenemos el poder, ahí creo que es donde está también el debate, no tenemos el poder físico ni en términos de poder, ni político, ni social, ni cultural, para mandar a callar a alguien, es que no lo tenemos, no, o sea, ese poder en nuestra sociedad no existe aún como personas trans, pero lo que sí podemos es cuestionar si eso es éticamente correcto o incorrecto. Entonces yo lo que creo es que si uno se va a aproximar a un debate, que creo que es lo que pasa con personas trans, o sea, yo pienso mucho en cómo llega un salvamento de voto TERF a la Corte Interamericana. Y creo que tiene todo que ver con representación. Creo que la gente cree que para hablar de personas trans no tiene que hablar con ellas. Creo que muchas de esas intervenciones se hacen incluso desde la buena voluntad y que la gente está dispuesta como a tener un lenguaje políticamente correcto, pero no a cuestionar sus propias prácticas en su organización, en su ONG, Mm. y creo que es una crítica además al mundo de los derechos humanos, a las organizaciones LGBTI, a las organizaciones feministas, porque es que como yo me imagino las conversaciones de ese caso, es un montón de gente que dice que es súper progre en una mesa, abogados de derechos humanos con maestrías, todo el mundo hablando de lo exótico y del zoológico que es una persona trans como un objeto de estudio. Entonces creo o sea, como que me toca personalmente porque he sentido la exclusión en esos espacios y he sentido cómo nuestras voces son infantilizadas, no importa que no estemos dentro de la mesa para hablar de estos temas. Entonces yo creo que es un llamado ético a la academia, al mundo de los derechos humanos, al feminismo, que, no, que es diferente a censura. Estamos poniendo en debate en que no todas las formas en que se tocan un debate están bien. Yo creo que hay unos límites de decencia y de dignidad humana éticos en la academia. Entonces creo que tiene más que ver con una denuncia sobre la ética, sobre cómo me aproximo a un tema. O sea, yo creo que hay muchas críticas sobre la acción con daño, sobre, por ejemplo, aprendiendo de bioética con mi amiga, de experimentaciones que se hace con grupos históricamente discriminados, esterilizaciones forzosas en Perú. O sea, como hay un montón de ejemplos en donde la academia interviene y lo hace mal y termina afectando las vidas de la gente trans, o sea, la vida de la gente, pues, de grupos históricamente discriminados. Sí, estoy de acuerdo con ese postulado de que se puede criticar y se puede hablar y se puede decir que un académico parte de una hipótesis absurda, insustentada, Ujú. poco ética, Transfóbica. transfóbica, pero eso es diferente a decir que incita al odio, porque eso ya es la imputación de un delito. No estoy Ah, diciendo que bueno, tú lo hayas hecho, pero esos son dos cosas diferentes. Y lo que pasa en Twitter y en esos debates, y ya vamos a entrar al debate concreto, y es, entonces se vuelven como los bandos, los que apoyan a esta persona, los que apoyan a esta otra persona, cuando además dentro de cada uno de esos bandos hay una cantidad de distinciones. Tú misma estás diciendo, no estoy de acuerdo con cancelar a Carolina Sanil. O es lo que estoy interpretando lo que has dicho. Puedo decir que es transfóbica, puedo decir que me parece que no estoy de acuerdo con lo que ella dice, pero me parece mejor estrategia escucharla, no escucharla. O que exista en el debate público. Digamos, también se vuelven como unas posturas ciegas de eh, quién tiene la razón y quién no la tiene, a quién escucho, a quién no escucho, y ahí se pierde absolutamente cualquier debate.
sea, creo que sí con dos matices, o sea, no sé si Carolina Zanino no, como que realmente me es muy relevante ella y como que el debate sobre ella, no sé si es sobre ella, o sea, realmente no me parece como un personaje tan relevante, ni en mi vida, ni en el debate académico, etcétera, como para querer que la cancelen, no me interesa, o sea, la tengo silenciada, no la nombro, etcétera. Ya la Eh, cancelaste tú. no, porque no la bloqueé, la silencié. Ah, Pero pues bueno. también creo que en el libre mercado de las ideas, si algo me daña mi salud mental y si algo va contra mi autoestima y contra mi salud mental, creo que en el libre mercado de las ideas tengo derecho a no consumir un mensaje que me parece profundamente violento. Pero a lo que voy es a dos cosas. Uno, creo que a veces legalizamos mucho el debate. Yo creo que cuando la gente está hablando de discurso de odio, o de odio, no necesariamente está hablando en términos legales. O sea, yo creo que el odio, como se entiende públicamente, moralmente, etcétera, es un sentimiento de aversión hacia un grupo o población. Yo sí creo que ahí hay odio y creo que hay un mensaje pues que tiene un vínculo indirecto con la violencia, pero legalmente, con las gafas abogadescas, sé que no constituye el tipo de discurso de odio, incitación a la violencia. ¿Sí me va a entender? Entonces creo que ahí hay un tema y es que no todo el mundo está calumniando cuando dice que hay un discurso de odio, sino que pues es un discurso que sobrepasa lo legal, donde hay discurso y hay odio. Pero es distinto entender que el estándar de la comisión, además que lo dice literalmente en el informe de violencia contra personas LGBTI, dice que ese estándar es necesariamente súper alto. Entonces, incluso yo creo que uno puede decir que es discurso de odio, pero que no cumple el estándar para ser considerada una limitación a la libertad de expresión. O sea, entonces, como eso para empezar. Y lo segundo, o sea, como dos temas que también se me venían a la cabeza. El primero es sobre el scratch. O sea, como que me hace pensar mucho cuál es la diferencia entre un escrache protegido por la libertad de expresión cuando hay violencia y cuando se señala públicamente a alguien de transfóbico por su violencia. O sea, no conozco mucho el debate sobre el escrache, pero entiendo que la Corte lo ha protegido. También vi una sentencia súper interesante de una persona con discapacidad psicosocial como que limita el escrache. O sea, en fin, como que sé que hay todo Lo un que pasa debate. es que lo que ha dicho la Corte Constitucional sobre el scratch es, mire, claro que ante la semejante impunidad que tienen las violencias de Ujú, género, esta es una forma social válida y ujú. es una forma de denuncia válida y así existió en la dictadura argentina cuando no metían a todos los que ayudaron a Videla a la cárcel, pues empezó la gente tirándole cosas a las casas de estos generales porque era una forma de denuncia social. No los van a meter a la cárcel, pero aquí sabemos dónde viven y dónde están y eso se desarrolló y ahora se manifiesta en las redes sociales y la Corte ha dicho puede haber escrache, pero pues tiene que haber un mínimo de pruebas y de circunstancia en la que digan esta persona sí, digamos, es una forma muy extraña de debido proceso, que casi no Sí, lo de es, acuerdo. ¿cierto? Porque tiene que haber pruebas de cosas. Cuando uno dice, entonces podemos escrachear a una persona porque es transfóbica, me parece mucho más difícil porque entonces ya se vuelve en la interpretación de cuándo se es transfóbico. Entonces, por ejemplo, sí podría haber una persona abiertamente transfóbica, indudablemente transfóbica, que diga, Como odio a Carolina, y que los nosotras lo trans, consideramos así, abiertamente claro, transfóbico. pero Carolina no lo es. Y quiero que entonces hablemos de eso. Exacto, es que Porque por eso quería ir a sí, ese debate, es que me parece muy raro sí, que la gente que no es trans nos diga, pues como eso no es transfobia cuando por lo favor, vivimos. explícame en qué lugar ella ha incitado al odio contra ustedes y a la violencia. Pero una pregunta, o sea, para yo ser transfóbica necesito incitar al odio o a la Ok, violencia. dos categorías. ¿Cuándo ha incitado al odio a la violencia y cuándo ha expresado su odio, la fobia contra la comunidad trans? Muchas veces, o sea, Pero voy a dime un responder la ejemplo. primera. Por Pero eso, te voy a dar el primero. El primero es un eso, artículo que sacó en Vice, que ahí creo sí, que lo fue como leí. salida del closet, donde la existencia, la sola existencia de que existiera un hombre trans en embarazo, o sea, solo por existir, porque había un video de dos manes divinos que estaban Mm. celebrando un embarazo, que eso ya en sí mismo ponía en peligro la existencia de las mujeres trans, y ahí viene, de las mujeres, y ahí viene como toda una conceptualización de por qué la simple existencia de nosotras, o sea, que solamente existamos incluso dentro de una ley que se nos nombre,
pone en peligro y borra a las mujeres. También habla, por ejemplo, dice, las mujeres no tienen pene, las mujeres no tenemos pene. Eso es transfobia, esa es la definición de transfobia, decir que las mujeres trans no somos mujeres y que la sexualidad, o sea, y que los genitales determinan el sexo específicamente, eso es un prejuicio transfóbico. Y volviendo como al tema del scratch, por Pero eso te digo, espera, no conozco el debate, pero... yo ya vamos al scratch, pero yo hice la tarea porque sabía que iba a hablar con una abogada muy importante y entonces dice, ese mismo artículo dice, entonces sí, lo podemos poner después el link acá, ese mismo artículo dice, hace toda una problema, digamos, ella empieza contando que vio una foto de un hombre trans embarazado y todo lo que esto le suscitó sobre el concepto del género, del embarazo, del patriarcado, de reproducirse, eh, que es un poco tal vez a lo que se refiere Matilda, pero también dice, yo defiendo la equidad entre todas las personas, defiendo los derechos de los homosexuales, incluido el de adoptar hijos, defiendo el derecho a transformar el propio cuerpo y reformular la identidad propia. Defiendo también el derecho del hombre del video a gestar y parir un hijo si el feto no se ve afectado por las hormonas que su padre y madre toma para que él mismo, según él mismo, para ser un hombre. Y entonces ella, y retoma, claro, y no es que uno diga, Claro, pero ahí va el defiendo a las pero, le damos el mujeres, pero, pero, porque ahí es, exacto, ahí va defiendo a el las pero, yo mujeres, no soy transfóbica, pero, claro, y yo no digo, claro, uno puede decir una cosa transfóbica o machista y después decir, no, pero defiendo a las mujeres, eso no lo salva. ujú. Yo lo que quiero es, dime una parte en el artículo en el que para ti sea claramente, digamos, una forma y explícame por qué esa es una forma de tener transfobia. O sea, transfobia, varios temas. O sea, transfobia es también como un término popular que no quiere decir literalmente que haya miedo o odio contra la población trans. Como Fobia. expliqué anteriormente, hay una, claro, pero hay como un avance, por ejemplo, en la diferencia entre crimen de odio y crimen por prejuicio, y es que no es un odio personal, sino que es una violencia incitada por prejuicios y estereotipos. Y creo que de la misma forma se entiende transfobia, pues que ha cambiado el significado, o sea, que es un término popular como machismo, que no solamente quiere decir un odio específico y visceral hacia nosotras, sino que también hace referencia a estereotipos o prejuicios sobre lo que significa ser trans. Entonces, el artículo se llama Un mundo sin mujeres y el artículo plantea pues que también deberíamos poner para que haya igualdad en las cargas la columna con la que Claro. respondimos un hombre trans, una feminista y yo, en donde la simple existencia de una pareja y de un hombre trans en embarazo pone en peligro o pone la posibilidad de un mundo sin mujeres, cuando yo, Entonces, o sea, no y entiendo quiero leer qué esa quiere parte el título. para que tú nos expliques, porque sí, el artículo se llama Un mundo sin mujeres. Entonces, al final dice, eh, y pues innegablemente muy bien escrito, creo que tú misma lo has dicho, es una delicia leerla y creo que eso también hace, No, no, eso sí no lo he dicho. O sea, no porque no lo bueno, piense, sino que no, pues no lo he dicho. no lo ha dicho, bueno. Dice, además de suscitarme las preguntas que creo que haría cualquier ser social sensato y altruista en cuanto a cómo afecta el pasado tratamiento con testosterona al feto o si el bebé va a poder o no mamar leche de su madre, el caso del hombre embarazado me preocupa políticamente. Me preocupa políticamente, recordemos. Ujú. La imagen de un hombre madre favorece ciertamente la idea de la futilidad de la mujer y sin temor a ser apocalíptica, me parece el augurio y la patencia de un catastrófico estado deseado desde hace mucho tiempo, el de un mundo sin mujeres, el del mundo feliz sin mujeres. Eh, Te explica, voy a por decir favor. como la relación, o sea, hay Sí. un man que me parece muy chévere que se llama Mauro Cabral, es un activista intersex y trans, como de los más importantes de Latinoamérica, pero también del mundo, donde dice que a las personas trans nos endilgan la responsabilidad de todo lo que tiene que ver con el género. Entonces, por ejemplo, que las mujeres trans, al construirnos, reproducimos muchos estereotipos de género. Cuando todo el mundo lo hace, o sea, no solamente las mujeres trans, pero se pone en duda el hecho de que seamos trans y se nos ve como un peligro para el género porque somos trans. Y creo que este es un ejemplo perfecto en donde nuestra simple existencia es la culpa de un montón de cosas que simplemente por existir, pues no te, o sea, el mundo es hiper machista, el mundo quiere
sistemáticamente eliminar a las mujeres por medio de feminicidios, todo eso es verdad, pero ¿por qué por nosotros querer ser felices, por querer construir una familia, porque la culpa y la responsabilidad de todo ese mundo de ideas es de nosotras? O sea, es donde ahí creo, pues que se, o sea, No, como que pero yo no creo que eso es lo que ella está diciendo, ya un poco estás ella dice, criticando. políticamente es el augurio de un mundo sin mujeres. O sea, eso, ella nos está endilgando una responsabilidad de la eliminación de las mujeres a un hombre que quiso quedar en embarazo. O sea, Pero no creo que es hay una un crítica vínculo ahí. más al patriarcado que la existencia de la comunidad trans. No, porque está culpando a la imagen de un hombre trans embarazado del augurio, de que es a raíz de eso que se va a permitir la idea de un mundo sin mujeres. Entonces Y yo yo, sí creo y, que y hay yo un te vínculo. pregunto, porque de verdad me parece importante entenderlo. ¿Cómo entiende la comunidad trans su relación con el patriarcado? Especialmente las mujeres trans, que fueron hombres, que tenían un lugar privilegiado o digamos un Pero yo lugar creo que social. eso es relativamente falso. O sea, yo creo que, digamos, como la idea de que las personas trans tenemos más privilegios se cae por su propio peso, por lo que Las acabamos de personas hablar. trans no, pero algo en ellas, incluso en el recorrido que hacen de pasar a habitar el cuerpo de un hombre sin... Claro, pero para mí esa experiencia fue una tortura, o sea, para mí eso nunca fue un privilegio, que yo no me pudiera vestir como quisiera, que cuando yo hacía cosas afeminadas, entonces en el salón me pegaba, pues, o sea, yo creo que para mí específicamente y para mucha gente trans, o sea, el 40% de la gente trans intenta suicidarse precisamente porque siente que le están imponiendo algo que no es para nada como se siente. Entonces Ujú. creo que eso pues es falso en el sentido de que cuando uno hace una medición de derechos de la gente trans, incluso cuando está chiquita, pues tiene más propensión al suicidio, se van más rápido del colegio porque no encajan dentro de los estereotipos de género, las familias los echan desde tempranas edades. Y terminan en economías altamente criminalizadas, entonces no me parece que sea tan claro que se pueda comparar a una mujer trans con un hombre cis heterosexual. Lo otro es que, como decía antes, yo no creo que por ser trans nos deban exigir una visión crítica con respecto al patriarcado, que a la gente afro deba saber sobre la teoría crítica de la raza. Yo creo que es una relación compleja en la medida que nosotras pensamos, pues, o sea, desde el activismo, que es diferente a simplemente ser una persona trans, que el patriarcado hace parte de esos muchos sistemas pues que nos afectan a todos y a todas de forma desproporcionada. O sea, que el patriarcado hace que haya un sistema que por unos genitales te pongan unos estereotipos y que esos estereotipos además sean súper específicos y que cuando te sales de ahí te quieran matar o cualquier otra cosa. Entonces creo que es una relación compleja, también creo que otra vez es como, no sé, como si las personas trans viniéramos a salvar el mundo del patriarcado, cuando realmente pues también tenemos una relación compleja con el patriarcado. Yo creo que tenemos una relación de constante negociación con el patriarcado. Yo, por ejemplo, he descubierto que entre las trans más calladas y más sonrientes seamos, mejor nos va porque es muy mal que una trans tenga una opinión y siempre se criminaliza. O sea, creo que hay una constante criminalización, pero además creo que el origen legal de ese patriarcado y de esa transfobia tiene que ver también con lo que hoy para nosotros es el derecho. O sea, la idea de que solamente hay dos sexos o la idea de que solamente hay dos géneros es una idea que llega con el derecho colonial. Aún hay países en el Caribe que criminalizan el sexo entre parejas del mismo sexo, pero como una herencia de la colonia de leyes que no existían acá antes y como una idea de que todo lo que se saliera de ahí entraba dentro del genocidio, dentro de lo que debíamos eliminar. Lo que no es binario y lo que no es hombre, mujer y Adán y Eva lo tenemos que eliminar desde el genocidio. Creo que eso se sigue encontrando en diferentes partes de Latinoamérica, en los edictos policiales en muchas partes. Por ejemplo, Uruguay tiene una ley que tiene un artículo sobre reparaciones económicas a personas trans que fueron criminalizadas porque el simple hecho de ser trans era considerado un delito. En Colombia Sí. creemos que esa criminalización fue antes de 1991. Entonces creo que nuestra relación con el patriarcado es de eliminación, es de constantemente querer eliminarnos por lo absoluto, también porque hay una historia pues que tiene que ver, o sea, habían 350 comunidades indígenas que reconocían más de dos sexos, etcétera. Pero creo que ahí es como donde no entiendo mucho y es como, no entiendo por qué no estamos del mismo lado, o sea, como realmente Ni yo. uno mira el activismo trans y apoyamos el aborto, o sea, como hay un montón de cosas en donde somos
súper interseccionales. Y yo creo que es ahí donde sentimos como súper desbalanceada nuestra alianza, o sea, como que nosotras estamos en un montón de lugares apoyando un montón de causas, pero cuando toca mirar hacia acá, vamos a dudar, no sabemos. Que eso era, pues y ya para terminar, que ya sé que me extendí mucho, creo que hay como una tolerancia en el movimiento de derechos humanos, en el feminismo, en el periodismo, que además me pareció como un mundo de machos impresionante. Creo que uno de esos Todos prejuicios, son los mundos de machos, todos los mundos son de machos, sí, unos todos. más que otros, pero sí, todos. Pero sí, pero también creo que es como o sea, como que incoherencias, se llenan la boca hablando de progresivo, pues como que siento que hay como como una cosa más personal en mi caso, porque la he sentido en carne propia en lugares que de dientes para afuera es como la fachada de somos súper progres. Pero creo además como que el último bastión de lo que está normalizado en esos mundos progres es la transfobia y la discriminación hacia trabajadoras sexuales. O sea, no hay consecuencias por discriminar a gente trans, no hay consecuencias por estar en contra de trabajadoras sexuales, como que todavía está muy aceptado dentro Mm. del lenguaje progre, mientras que hay otras. Entonces, cuando tú dices como hay dos bandos y hay que escoger, yo creo que sí, no, o sea, creo que a veces hay temas que así lo ameritan, o sea, yo sí creo que en muchos casos, cuando, no sé, en el caso de Ciro Guerra, que hay un montón de víctimas, pues yo sí creo que hay que tomar posición. Pero entonces cuando es un tema trans, que creo además, repito, tiene que ver con que hay falta de representación, con que nos ven como un objeto extraño y unos extraterrestres, porque es que no estamos compartiendo espacios de trabajo, pero les encanta hablar de nosotros y decir, sí, es que yo apoyo y no soy transfóbico, cuando transfobia también es exclusión, o sea, transfobia no es únicamente... Pero es que eh, ahí es donde me parece que es un poco exagerado, porque entonces vuelven, cualquier cosa puede ser transfobia. Y regresando al artículo de Carolina, tú misma estás diciendo la relación de la comunidad trans con el patriarcado es compleja y tiene una cantidad de dimensiones y de formas de entenderlo. Un poco eso también es lo que está haciendo ella. Y creo que ella está hablando sí, más pero de también la, creo que pero de un segundo, ella está hablando más de la posición de las mujeres versus el patriarcado frente al patriarcado. Eh, yo, digamos, y para que la gente entienda lo que estamos hablando, hay gente que sí odia a los trans. Nosotros en el Ministerio de Justicia, cuando estaba el ministro Jessy Reyes, sacamos el decreto trans para que las personas pudieran cambiar, las personas trans pudieran cambiarse el nombre en la cédula. Y pues yo nunca había enfrentado realmente la transfobia, lo que yo entiendo por transfobia, de frente de personas que le decían a uno, pero usted, ¿cómo se le ocurre estar haciendo esa, digamos, gente que claramente no quiere que los trans existan en la sociedad, que no los acepta? Y nosotros dimos la batalla hasta el final, que fue realmente una de las grandes gestas del ministro Jessy Reyes, fue esa, el decreto trans. Y me siento profundamente orgullosa de haberlo ayudado a hacer eso. Pero yo ahí dije, ok, si hay gente de verdad que es que quisiera que se muera, ¿cuál es la finalidad de que una persona que problematiza este concepto, convertirla, llevarla a esta misma bolsa y decirle, usted es igual a las personas que si nos encuentran por la calle no solo se cambian de acera, sino que nos escupen? Usted, al problematizar un concepto difícil, lo que está haciendo es lo mismo que esa persona que coge y le raya la cara con un vidrio a una persona trans en la calle. ¿Cuál es la pero yo estrategia creo que no detrás estamos de diciendo eso? que es lo Pero un mismo. poco O sí, sea, yo porque entonces creo, la transfobia es una bolsa gigantesca donde cabe la gente que está problematizando cosas académicamente. hay La grados, gente hay que gente hace, más transfóbica que otra. es un tema de Pero sigue siendo grados. transfobia, o sea, es un tema de grados, pero además, o sea, dos cosas. Hay una definición legal que tiene que ver con racismo, que es la convención, pues, contra todas las formas de Ujú. racismo y que dice específicamente que legalmente la discriminación, y pues también lo ha dicho la Corte mil veces, se da por intención o por resultado. Y creo que ahí estamos en un terreno donde podemos hablar de discriminación directa o discriminación indirecta. Mm. Y ahí también en esa situación de grados, o sea, como primero un paréntesis, sabemos, o sea, hay un montón de estudios que dicen que para cambiar la sociedad lo que más imposibilita como cambiar el chip de la gente es cuando tú le dices de una como racista, transfóbica, etcétera. Entonces como que creo que eso estamos hablando. Yo sí creo que es transfobia, creo que lo que pasa es que cuando tú, por ejemplo, y en los Danieles, por ejemplo, o sea, yo no creo que sea lo mismo un feminicida al que acaban de condenar, que la columna que sacaron, que las feministas eran unas, o sea, como que el papá de Daniel Samper sacó una columna como repaila diciendo que como que el movimiento feminista era una Era turba machista, enfurecida. Algo así, exacto. Entonces, feministas machistas. o Sí. por ejemplo, no es lo mismo un feminicida y el que pica a una mujer
que el que en una reunión te trata como una niña chiquita, pero eso sigue siendo machismo. Entonces, o sea, creo que sí es una discusión sobre grados y creo que hace falta cuestionarse más. O sea, yo creo que en serio, como que la vida de las personas trans es tan absolutamente vulnerable. O sea, como ahora que estoy recibiendo casos de personas trans, este año recibimos muertes y muertes y muertes y muertes, entonces yo creo que algo sí nos debemos cuestionar, algo estamos haciendo mal como sociedad. Y entiendo que psicológicamente y que desde un punto de vista de comunicación estratégica, etcétera, tal vez no sea efectivo, pero también a veces Ser me efectivo. mama tener que infantilizar a la gente transfóbica y tener que tratarla como niñas chiquitas. Sí, puede ser un tema de grados y yo te entiendo lo que tú dices con el ejemplo del machismo. El punto es, por ejemplo, hablábamos con Francia Márquez en Los Danieles. Ella decía, ¿cuál es, frente al racismo, por supuesto, le preguntamos cuál es la dimensión también estratégica de esta forma de entenderlo? Porque es que están poniendo en la misma bolsa una cantidad de gente que no se siente en la misma bolsa, que no está abogando por las mismas cosas, que no está queriendo tener ese mismo efecto, ni siquiera en el debate público, en la vida de las personas trans o en general. Digamos, estratégicamente, ¿cuál es también la dimensión que ustedes contemplan? Y Francia decía, yo no quiero ser estratégica, yo me cansé de ser estratégica y Yo está me siento muy ahí. perfecto. Entiendo la estrategia, por supuesto que ella es una mujer brillante, lo entiende, pero yo no quiero ser estratégica, yo quiero ser extrema y quiero plantear esto desde este punto de vista porque esta es la consecuencia que siento que tiene para mi vida. Puede ser un poco lo mismo también, pero eso también tiene consecuencias para la vida de las personas que uno Es pone que todos en la misma bolsa. Es que, o sea, yo no sé si las ponemos en la misma bolsa, o sea, como que yo entiendo que a la gente le dé rabia, o sea, la gente tenga un encontronazo consigo misma cuando le señalan que está haciendo algo malo, o cuando le señalan que está haciendo algo en contra incluso de sus propios principios, cuando uno le dice a una persona que está discriminando, o sea, y creo que pasa mucho con personas trans, eh, porque es como un debate nuevo, entre comillas, o sea, realmente no es nuevo, estábamos desde antes de la colonia, eh, pero como que nuestra posición para entrar a ese debate es como que siento que nos deshumanizan en el sentido de que nosotras tenemos que aprender a gestionar nuestras emociones el triple y es como que tenemos que aguantarnos mucho más dolor en nuestras vidas y mucha más discriminación por un fin en común que es el bien común. Entonces, eh, como que eso a mí me problematiza mucho porque me parece que es como una idea de sacrificio. Sí, Entonces yo no estoy diciendo que renunciemos a la estrategia, pero sí estoy diciendo, o sea, los aliados también es bueno que se enfrenten a sus propios prejuicios y también creo que es un debate sobre discriminación indirecta. O sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, pues que es lo que estamos trabajando ahora en la red comunitaria trans. Nosotras creamos un proyecto que se llama Cyborg Legal Travesti, que surge como una crítica a cómo entiende el activismo tradicional el cambio social. Cyborg Legal Travesti busca mezclar el arte, la comunicación estratégica, el trabajo comunitario y el derecho como muchos de los medios para llegar al cambio social. Y a diferencia y con crítica a el activismo más tradicional, que no incluye a gente trans, ni gente pobre, ni gente de universidades reconocidas, y que cree que simplemente el cambio social se va a lograr mediante la reforma legal. Entonces, digamos, tenemos una visión compleja del cambio social, no es que no tengamos una visión compleja, pero dentro de esa, o sea, como por qué se llama Cyborg Legal Travesti, porque dijimos, queremos conservar lo robótico del activismo tradicional, que también ha sido súper útil y absolutamente importante, y no lo vamos a negar, o sea, los datos, el litigio estratégico, la comunicación estratégica, pero que al final es muy robótico, es para hablarle al centro de los 30 a los 40, no se puede decir no sé qué, no, o sea, usted no tiene derecho a sentir rabia, ni tristeza, ni dolor, usted tiene mm, que sonreír y vender un producto. Entonces dijimos, no vamos a renunciar a eso, pero los cyborgs lo que tienen es que no se nos olvida el corazón y el espíritu. Y creo que además eso fue súper claro en ideología de género. Lo que yo creo que dio éxito a que se posicionara el tema de ideología de género fue un problema de comunicaciones en donde había una élite con unos tecnicismos que el grueso de la población no está entendiendo y donde los antiderechos encontraron un espacio perfecto como para generar unas controversias. Entonces, ¿qué es lo que yo creo? Yo creo que toca, o sea, como que toca hacer varias cosas al mismo tiempo. O sea, yo creo, como por eso es que la red comunitaria trans, como una de las cosas que más admiro, es
que han centrado su lucha en el arte, pues porque las han excluido de absolutamente todas las disciplinas, y el arte, algo que tiene es que puede ser muy visceral, o sea, el arte dice la verdad y critica y Mm, no está pensando necesariamente en lo estratégico, en lo comprensible, en lo no comprensible. Entonces yo mm, creo que tiene que ver con que eso tiene que ser una combinación de factores mm. eh, y donde yo creo que también cabe una crítica a ese tipo de estrategia que implica una deshumanización de la gente que siente el dolor en Sí, carne propia. O sea, si me sí, va a entender, entonces no es que, o sea, estoy completamente de acuerdo, pero yo sé, o sea, porque sé que hay estudios que dicen que cuando tú le dices transfóbico a alguien, lo pierdes como audiencia, mm. pero al mismo lugar es como, pero ¿dónde queda nuestra voz? O sea, ¿por qué es a través del sacrificio el cambio social? Entonces, por eso creo que este debate es, o sea, como el debate que estamos teniendo en este momento sobre cómo ocurre el cambio social, creo que la respuesta es que es complejo y que requiere de muchas cosas, pero yo también creo que es súper importante hablarle a la parte humana de la gente, pues que, o sea, como si tú te estás equivocando, no me hagas infantilizarte de decirte, no, tal vez lo tuyo no es transfobia, tal vez si me hago entender, es que es transfobia en un diferente nivel, no es lo mismo un feminicida ni el que la mató, o sea, creo que parte del debate de la violencia por prejuicio está en entender que en un ambiente de mucha violencia y muchos prejuicios es que empieza a generarse un caldo de cultivo. Y otra Una cosa ya pregunta, para por ejemplo, ¿tú finalizar. crees que la gente que ejerce violencia contra las personas trans, que realmente lo hace en la calle o las busca, lee a Carolina Sanín? No sé, pero sí creo que eso alimenta los prejuicios y los estereotipos que ellos ya puedan tener. Es que además creo que en el activismo, o sea, en el feminismo, Nancy Fraser, que es una Yo feminista, no creo honestamente. ¿no Pero lo que crees te iba a que decir, lo que te iba a decir es, yo entiendo eso porque a mí las feministas me han criticado porque usted cómo puede ser feminista y están los Danieles y se llama solo de hombres y le dicen a mí me Anita pasa y lo no mismo? sé Yo soy qué? la conservadora del grupo, yo soy la Claro, legalmente trans, legalmente rubia cada del quien grupo. ve cómo ejerce su activismo y cuánto renuncia a la rabia y además la cantidad de privilegios seguramente que hemos tenido tú y yo que nos permiten tener menos rabia o tramitarla de manera diferente dentro del activismo que igual ejercemos. Eh, y así como uno puede ejercer el activismo trans o el feminismo de diferentes maneras, pues también puede enfrentar esa forma de discursos y entenderlos de diferentes maneras. Y a mí algo que me parece interesante de lo que tú estás diciendo es debe haber debate y debe haber la posibilidad de escucharnos, que creo que eso es lo que no está pasando. No está pasando en Twitter y estamos simplemente señalando al otro diciendo, usted es esta cosa, usted es transfóbico, punto, silencio. No se escucha a nadie más y no se escuchan sus razones. Entonces yo sí creo que ese tema de la estrategia, en mi caso, a mí me ha ayudado a ser mucho más eficiente en defender posturas feministas si considero el tema de la estrategia. Para mí, Yo por eso te digo, yo estoy de acuerdo en que eso no se puede desconocer, o sea, pero también creo, o sea, digamos, primero porque soy profesora de universidad, pero como que realmente también he hecho un montón de pedagogía popular con trabajadoras sexuales, con gente trans, y es como de los espacios de pedagogía y de profesora que más me gustan es eso. Y les doy las herramientas de cómo hacer una campaña estratégica, cómo le hablamos al centro se le habla más por medio del dolor, o porque sea, es por que el punto es convencer a la mayor cantidad de claro, gente pero para que la yo lo que violencia deje de creo es permear, que eso también es una decisión política y ética. O sea, yo lo que le digo a los individual. estudiantes es, les voy a dar todas las herramientas, pero yo la mayoría de veces no cumplo la mitad de lo que les estoy enseñando, porque también creo que hay otra dimensión que yo también creo que es muy importante, que es la dimensión humana y donde yo también creo que es súper importante simplemente decir la verdad, o sea, si no sea estratégico, y creo que por eso es que también le he coqueteado el periodismo, o sea, el periodismo muchas veces no es que sea estratégico porque me cae bien este político o este otro, es porque hay una importancia en declarar el estado de las cosas como están. Entonces, ahí también quiero agregar algo, es que, o sea, feministas como Nancy Fraser también hablan como del debate entre reconocimiento y redistribución, y ahí es donde yo siento que nos falta mucho porque eh, como que la discriminación indirecta hacia personas trans es como la más persistente, o sea, eh, y es como decir que yo tengo que esperar a que alguien me escupa y me empuje para decir que eso es transfobia, cuando en realidad el mayor problema de la gente trans es la exclusión, que tiene más que ver con unas situaciones estructurales, no de responsabilidades personales
Entonces eso, o sea, como no tener en cuenta que esa transfobia también hay que nombrarse, es como sacar del debate la parte más importante del debate trans, es que es la exclusión absoluta, es que no estamos, o sea, no es que cuando lleguemos nos discriminan, porque si pasa y pasó al igual que con las mujeres en los años 70, que cuando llegaban habían casos de violencia sexual, etcétera, pues que así es como yo me he sentido como la única trans, la primera, la no sé qué, y es que yo entro y hay un montón de desincentivos que me terminan expulsando de todos los sistemas a los que he intentado entrar. Pero creo que eso también es importante nombrarlo, o sea, yo creo que es importante hablar de discriminación directa e indirecta. El Claro, objetivo y por legal, eso, pero espérate, te digo o una sea, cosa, por dale. eso mismo creo que estamos de acuerdo en que lo más importante es que se pueda hablar de esto. Y yo creo Pero es mucho que yo estoy en en que es, desacuerdo en que no se puede hablar, o sea, no, y yo creo que en tú realidad nunca lo has nosotras dicho, son las que están pero por ejemplo, callando. la gente que llama a silenciar a Carolina Sanín o que llama a destruirla en el sentido de esto es transfobia, nos odias y esto justifica la violencia, no la está escuchando y no está oyendo las razones Yo detrás en de las cambio, pero yo disposiciones. ahí creo que estamos en desacuerdo, porque es que yo creo que ahí estamos en desacuerdo porque es que yo creo que eso es, o sea, no solo es legítimo, sino que es verdad. Y creo que ahí es donde me parece un debate irresponsable, donde yo tiro una acusación y entonces me critican y yo me victimizo. No, yo creo que parte de la responsabilidad del debate público, cuando yo tengo una plataforma grande, o sea, no tengo una plataforma tan grande como la de Carolina, pero es que si yo voy a decir algo, es porque la gente tiene derecho a quejarse y a responderse de lo que yo dije que no está bien y que yo les voy a responder en una dialéctica, pero no puede ser que yo digo algo, la gente se siente violentada y yo no respondo a ese argumento para tener una conversación, sino que me victimizo. Ahí es donde creo No, que hay una una cosa es manipulación en el quejarse y otra discurso. cosa es entablar una discusión teórica que me parece que incluso ella misma está dispuesta a eso y otra cosa es llamar a la censura o imputar delitos. Y creo que ahí también hay una línea como Pero digamos en el ejemplo que tú diste, cuando yo digo que alguien es transfóbico, que lo que está diciendo es violento, hasta ahí no me parece que haya nada de malo, es que eso es violento, o sea, es que eso es transfóbico y eso nosotros lo vimos en carne propia cuando, o sea, por ejemplo, hay un caso en la Corte Constitucional del SENA que a una estudiante la universidad se niega a respetarle la identidad de género, se niega a decirle ella porque no ha cambiado los documentos de identidad y se niega a dejarla usar el uniforme. Entonces, o sea, el respeto por los pronombres sí genera un impacto directo en los derechos, por ejemplo, en educación. O sea, hay una de las razones por la cual la gente trans sale excluida o expulsada de los sistemas educativos. O sea, nombrar que lo que ella está diciendo es transfóbico y que es uno de los prejuicios más comunes por los cuales se nos niegan derechos. O sea, me parece que eso hace parte del debate público, hace parte de la discusión. Y creo que lo que molesta otra vez es que no es estratégico, pero es que yo no creo que ella tampoco quiera ser estratégica. O sea, como que me parece que hay un poco de infantilización hacia ella. Yo creo que si uno dice cosas controversiales porque les gusta decirlas, pues también está bien que la dejen debatir sus posiciones controversiales, pero por no, supuesto, bienvenido al no, 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 debate no, pero es siempre. que la quieren callar. Yo no sé si la quieren callar, pero la gente tiene derecho a quejarse. O sea, si alguien me dice algo bien transfóbico, entonces es como pongan la otra mejilla para que ella pueda seguir teorizando, pues le respondo Yo no creo que sea transfóbico, honestamente, pero tú, y tampoco creo que sea un yo sí creo. discurso de odio, un discurso de odio, honestamente no lo creo. Y también me parece Yo que sí creo que es abiertamente transfóbico. banalizar O sea, el los tweets que concepto, ella pero pone que las mujeres trans, que las mujeres no tienen pene, es la definición de transfobia. El tweet que ella pone de que nuestro cuento de los pronombres es como un delirio, además es la definición, o sea, durante mucho tiempo recordemos que ser trans fue considerado un trastorno mental y está basado en argumentos como esos, de que nosotras estamos locas y tenemos un trastorno que por eso decimos que somos mujeres, pero pero ¿cuál cuando es en la realidad no definición de somos. discurso de odio? Porque es que, Pero otra vez definamos porque yo no estoy diciendo discurso de odio, estoy diciendo eso es transfobia, no es ok, discurso de odio en ok, términos legales bajo el estándar interamericano, ok, pero también es miedo a decirle en transfobia eso porque creo estamos de que acuerdo. finalmente, o sea, En yo eso creo que finalmente la gente que la está defendiendo es porque está viendo esos mismos prejuicios de ella en ellos y eso es lo que Yo realmente no les la estoy parece defendiendo sus inaceptable. posiciones, yo no estoy de acuerdo y lo dije. Yo lo que estoy diciendo es que es este deseo de borrar a la gente y de borrar las ideas cuando no son ideas, que es la única razón de ser, y lo sabes tú y lo sé yo, de borrar a una persona del debate público es que promueva discursos de odio. Y yo creo que no los promueve y tú piensas lo mismo, que piensas que es
Pero ¿Qué yo no he visto tanto, o sea, digamos, el tweet que tú subiste es de un señor que ni idea, o sea, como de verdad, el tweet que tú subiste que dicen que le quite la columna no sé dónde, o sea, no Y lo he visto en la primera imagínate que el reunión señor ni trans. siquiera lo dice por lo de las trans, sino porque ella dijo que de Exacto, hecho o sea, lo Rabat menciona también por allá lo abajo. habían parido por Exacto, allá, entonces ¿no? yo no he visto como tan, no sé, no he visto tan evidente la intención de censura del movimiento trans. He visto rabia, he visto que es como, ay, no, no le hablen más pues a esta que qué pereza, pero no he visto como Mm. o sea, como usted, como lo han hecho ver, que es como que nosotras queremos callarla. O sea, creo que han querido comparar el ejemplo de Rushdie, de una turba Ujú. enfurecida de un fundamentalismo religioso con el activismo trans. Y ahí también creo que es como la teoría de las feminazis, o sea, las feminazis cuando se quejan que hay machismo quieren censurar. Yo no creo que los feministas quieran censurar, creo que es un estereotipo que Hay veces existe las acerca feministas del sí quieren activismo. censurar, A muchas veces sí veces también. pasa, Sí. claro, pero Y, entonces por eso también es cuestión de grados. No metamos en la misma bolsa a todo el activismo trans, ni digamos que es que todo el ok, movimiento trans ok, la quiere silenciar, ni es que todo el mundo quiere callar ok. a Carolina Sanín, porque es que eso Bien, tampoco es verdad. Creo que en entre eso más podemos grande estar sea de la acuerdo. plataforma de uno, por ejemplo, cuando yo fui secretaria de las mujeres en Manizales, me creció la plataforma en términos de audiencia, de poder, de todo. Había un sector con los mismos argumentos de Carolina, que las mujeres trans, por tener pene no somos mujeres, entonces que yo no podía estar en la Secretaría de las Mujeres, y que además no me iban a respetar mis pronombres y que me iban a seguir diciendo señor Matilda González, los mismos argumentos, pero cuando yo creo que también lo que ha dicho la Corte Constitucional en términos de libertad de expresión es que el estándar en figuras públicas es más amplio que en versiones privadas. Yo creo que cuando tú tomas la decisión de entrar a medios de comunicación, de ser una funcionaria pública, de ser una líder de opinión, te expones, o sea, el estándar de libertad de expresión para los ataques que hay en contra tuya o para las opiniones que hay en contra tuya también tienen que ser mucho más flexibles. Entonces, en Manizales ocurrió algo muy particular y era que había un sector súper radical de fundamentalistas religiosos a los que yo sí, a eso sí les tengo miedo de que me maten. O sea, yo sí creo que esos son los que matan a mucha gente trans con todo el odio, o sea, ni siquiera prejuicios, estereotipos. Pero había otra población mucho más grande que me apoyaba, había unos campos intermedios. Entonces, creo que también cuando uno analiza jurídicamente este problema legal, tiene que mirar cuáles son las partes y cuál es la relación entre esas partes. Entonces, no es lo mismo que a una figura pública, o sea, hayan un montón de opiniones inconvenientes en contra de ella, a que no lo haya. Y también creo que es injusto como comparar o poner en la misma bolsa un fundamentalismo religioso como el de Rushdie y los versos satánicos que el activismo trans. O sea, yo realmente no conozco a la primera muerte causada por el activismo trans. O sea, no conozco a la primera banda paramilitar que se dedique a matar gente trans. O sea, es que no la conozco, no la conozco, conozco lo contrario, conozco grupos neonazis, conozco gente en casos de feminicidio incluso, pues que mata gente trans. Sí me hago entender, o sea, creo que Sí. es diferente el Yo, estándar. yo en verdad te agradezco mucho esta oportunidad de hablar contigo porque creo que son temas muy complejos, en muchos en los que creo que estamos más de acuerdo de lo que pensamos y otros en los que no, y está bien. Y está bien mientras haya debate y mientras haya la posibilidad de hablar. Pero la última pregunta que te quiero hacer es, desde el punto de vista de la estrategia, de convencer a la mayor cantidad de gente en la causa en la que creo que muchos estamos de acuerdo, incluyendo a Carolina y incluyendo un montón de gente que también es tildada de transfóbica, ¿cómo se puede avanzar este debate en términos masivos? Es decir, ¿qué le falta hacer al periodismo? ¿Qué le falta hacer a los líderes de opinión? ¿Qué nos falta hacer? Y qué les falta hacer a ustedes también. Es decir, para que no siga siendo una cosa de unas poquitas, la primera, la única, sino que en verdad se vuelva un tema que la gente entienda más sin que al presentar seguramente complejidades o prejuicios incluso, se le tilde inmediatamente de que usted nos odia. O sea, yo creo dos cosas. O sea, creo que para que exista el cambio social, no solamente se requiere que la parte históricamente discriminada sea estratégica, sino que también creo que se requiere algo de flexibilidad de la gente que quiere cambiar. O sea, se requiere como unos corazones dispuestos No, pero hay que llevarlos a esa flexibilidad, como nos tocó llevar a sí, los hombres y nos toca seguir sí, llevando. sí, pero eso hace parte de este debate, o sea, no puede ser que cuando decimos transfobia, no, ya no ayudamos y delicamos, porque es que nos pasa mucho. O sea, por ejemplo, una vez en el doctorado de una universidad, de una carrera que no vamos a decir, dijimos, el hecho de que haya un panel
sobre una tesis trans y que no haya ni una persona trans en el panel nos parece transfóbico. Y entonces en esta universidad no se vuelve a tocar los temas y es como, ¿qué? O sea, no sé, como que también me parece que hay como un victimismo Es desproporcionado que cuando la uno quiere palabra señalar. transfobia es muy fuerte, Mati. Y Es la palabra decir, racismo también y la machismo también. Y es que vivimos en una sociedad muy claro, horrible pero donde entonces le no pasan todo cosas es muy horribles a la eso. gente. Pero No es que ¿quién todo dice es que eso, todo es sí. eso? No todo es eso, pero sí es una cuestión de grados. O sea, cuando yo te trato como una niña chiquita en una reunión, eso es machismo. No es lo mismo a matarte, pero eso es machismo. O sea, como que también siento que hay como que a nosotras nos dicen hiperdelicadas porque cualquier cosa es transfobia, pero es que me parece que es al contrario, como que cuando uno muestra la transfobia, no, o sea, en serio es como lágrimas de me pegaste, o sea, entonces creo que por eso digo, hablemos de flexibilidad de las dos partes, pero es que también no puede ser que cuando la gente trans dice eso es transfobia, llega un montón de gente que no es trans, no les creemos, eso no es, no, o sea, qué pena, pero tal vez la que te tienes que revisar es tú, por más que duela, por más que sea una verdad incómoda, pues es algo que está ahí, es algo que está pasando. Entonces creo que eso por un lado. Por otro lado, estoy súper de acuerdo en la recomendación sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana, y es que la libertad, o sea, que estos discursos problemáticos, discriminatorios, excluyentes, transfóbicos, en mayor o en mayor o menor medida, porque me sigue pareciendo transfobia, si no sea lo mismo decir que nos maten, no se combaten por medio de la censura, sino que se combaten por medio de más libertad de expresión en igualdad de condiciones. ¿Y qué quiere decir mayor libertad de expresión en igualdad de condiciones? Que no hay columnistas trans, por ejemplo, que les estén pagando por su trabajo. Hay muy pocas periodistas trans que están realmente en lugares donde ellas pueden definir editorialmente el mensaje. También yo siento que cuando hemos intentado, o sea, yo lo que sentí, por ejemplo, en La Prohibida, cuando pasó todo lo del espectador, es que yo me sentí absolutamente sola y no acompañada por como la gente más progre, o sea, eh, o sea, era una cosa súper evidente a mi forma de ver, a la forma de ver de un montón de gente, y como ocurrió en la casa, o sea, como los trapos sucios se lavan en casa, y como es el espectador y como es Fidel, entonces nos da miedo opinar y nos da miedo meter la mano. Yo creo que eso también hace mucha falta, y es que a veces pasan unas cosas horribles en la casa y toca mencionarlas y toca, o sea, como que no puede ser la inacción y como, ay, dejémosla sola. Entonces, creo que no es simplemente la intención de que haya más gente, sino que cuando pasa algo, no puede ser que no nos crean, o sea, como nosotras, ¿para qué nos vamos a inventar que nos están borrando videos, que no nos están pagando? Entonces sí creo que tiene que ver con más representación de personas trans en espacios progres, y no solamente como desde las buenas intenciones, sino en términos de resultados, o sea, cuánta gente trans en espacios de poder va a estar dirigiendo el debate, y no solamente simbólicamente, a cuánta gente en un medio va a estar dando su voz y le van a estar pagando por su trabajo. Mm. O por ejemplo, hay un montón de gente que cubre historias trans y yo digo, muy chévere, o sea, de verdad muy chévere que un montón de gente esté cubriendo, pero también hay una sensación de rabia y exclusión porque nosotras no podemos estar también cubriendo esas historias, y creo que eso además daría Cuando sean complejidad al buenas debate. periodistas o buenos periodistas o cuando Pero yo sean... creo que eso es falso. Mira que eso me parece súper maluco lo que estás diciendo. O sea, es que ustedes no están acá porque no quieren, porque no son buenos periodistas. Yo creo que eso es No, no, falso. Yo no, creo lo que digo es esa regla en específico de quien cubre los asuntos, me parece, y en eso estoy de acuerdo con Daniel Coronel, eso no lo puede poner el suceso social, claro, pero que yo no puedo decir lo de las en marchas cambio en los feministas, que Danieles, solo vengan fotógrafas mujeres, no estoy de acuerdo, eso yo no no estoy puede de ser. acuerdo con eso, pero lo que estoy diciendo es diferente. Estoy diciendo cuánta gente trans hay en cambio, porque es que ni siquiera estamos entrando a la posibilidad de ser buenas periodistas, porque es que yo tampoco creo que es que no, o sea, como cuando hay un panel solo con hombres y dicen, es que no hay mujeres, eso es falso. Sí hay mujeres y sí hay mujeres Claro, expertas en claro. todos Ah, no, los no estoy temas. diciendo eso. Ah, bueno, entonces por Es un, eso digo, es un yo problema de creo que acceso, es un problema de acceso porque es un buenos problema de acceso, periodistas, exacto. mujeres y Por eso hombres digo, y hay, por eso te dije, a mí claro. no me parece que tenga nada de malo que haya una gente cubriendo temas trans y LGBTI, pero sí me molesta de sobremanera que no haya ni una persona Voces. LGBTI. O sea, por ejemplo, una cosa que aprendí en medios es que LGBTI es uno de lo que más genera clickbait, o sea, es como el tercero o segundo tema, en esa época lo era, que más hace que la gente haga clic. Hay una desproporción en que no hayan suficientes voces LGBTI en los medios de comunicación. Eso me parece súper injusto, o sea, y me parece que es una exclusión, y ahí sí que me parece súper claro el concepto de discriminación indirecta. Yo estoy segura, pues, que ni los Danieles ni Daniel Coronel es que odien a las trans, pero en términos de resultados y de efecto, no de intención, sino de resultado,
¿por qué no hay gente trans? Ahí es donde creo que se Pero entonces requiere tú de dirías, una, los Danieles son transfóbicos porque no hay una persona trans. no, creo que hay una situación de transfobia estructural que se ve reflejada en la falta de representación de gente trans Porque, por en todos ejemplo, los medios, yo no incluidos sé los qué Danieles, pasó, incluido el yo Cambio, no, incluido yo el no sé qué pasó Espectador. con Fidel y no quiero entrar en ese tema del espectador, pero, y la verdad no lo sé, pero Fidel Cano ha apoyado las luchas de la igualdad desde el editorial del espectador desde hace mucho tiempo, es creo un Pero aliado, entonces eso es quiere un decir aliado. que no tiene No, prejuicios. no, no, lo que quiero decir es lo siguiente, es un aliado, pero después vas tú a la marcha del aborto y empiezan a gritar, Fidel, opresor, macho, no sé qué, macho violador, no sé qué, y es como, ¿qué? ¿Pero qué estamos haciendo? ¿A dónde estamos llevando este debate? ¿A dónde estamos, qué estamos haciendo con la gente que sí nos respalda, que tiene una voz importante para hacerlo? ¿Por qué? Pero eso también no es, o sea, es que eso también me parece, o sea, me parece también que hay como, o sea, hay todo un sistema que protege a la gente transfóbica, o sea, etcétera. Y también creo que hay un poco de intolerancia en esa posición a la diversidad de opiniones. O sea, hay gente que es más radical y que me parece que ese discurso también debe estar protegido por la libertad de expresión, Sí, gente más claro que estratégica, está etcétera. protegido, pero ¿para qué Pero sirve eso? ¿De qué nos sirve coger a o la sea, gente en que... eso, digamos, estoy de acuerdo, pero también creo que lo que pasa o sea, muchas veces lo que yo siento que pasa en los movimientos de derechos humanos, en el periodismo más progre, es que nos parecemos mucho a cómo actúa la Iglesia Católica. Entonces es como, no, como aquí defendemos los derechos humanos, aquí no pasa nada mal. Hace O falta sea, más crítica, ¿cierto? hace falta más Autocrítica. crítica, digamos, hay un lugar en el que yo me he parado y está en las columnas de Vice, está en las columnas cuando estaba en El Espectador, y es el lugar de la autocrítica. O sea, yo no creo que criticar que haya machismo y haya transfobia en los medios de comunicación, en los espacios de derechos humanos, en el feminismo, en el movimiento LGBTI, quiera decir que es que uno los odie, quiera que, o sea, como que Pero también creo que hay criticar, como, criticar y rotular, criticar y echarle una arenga a una persona que no es un macho opresor ni un macho violador. o sea, yo en mi experiencia, a mí me parece que él no se portó bien conmigo y me parece que él sabía que lo que estaba pasando estaba muy mal. Y, o sea, y no hice las cosas, o sea, no me puse a, no sé, o sea, me parece que el hecho, o sea, como decir que porque una persona se portó bien contigo, no se o sea, no existe la posibilidad de que se portó mal No con es otra, conmigo, pero no, Fidel por Cano ha eso, pero digo, defendido es como la posturas. gente es luces y sombras, o sea, y me imagino que también ha cometido errores, entonces yo digo, a mí no me parece pues que él sea antiderechos y que esté en contra de las trans, no, parece que en mi caso específico él sabía que era un caso de transfobia horrible y él decidió no hacer nada. Y también, y entonces no, entonces sí me Pero eso parece que, lo hace un macho violador. no sé si macho violador, o sea, como que yo no he Pero dicho eso, es una marcha feminista de la que no tengo el contexto, yo te estoy claro, hablando de mi claro, caso no te estoy diciendo particular. a ti, lo que estoy diciendo es que tú Ujú. eres una voz importante que sí le llega a esas personas que extreman el debate, que rotulan, que mandan a... O sea, y eso es lo que me parece que a esa gente también hay que hablarle, así como hay que hablarle a la gente que está planteando conceptos complejos que pueden tener consecuencias, también hay que hablar a la gente que está aislando el tema, porque cuán fácil es caricaturizar al movimiento feminista o al movimiento trans cuando además damos la papaya de hacer estas cosas. Ay, ojalá no tuviéramos que pensar en si damos papaya. Pues sí, no, pero el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos tenía una oficina de comunicaciones más grande que los mismos activistas porque sabían que ese era el punto. O sea, yo creo que hay dos cosas que se me vienen a la cabeza como en términos de estrategia o de cambio social, etcétera. O sea, uno es un libro que me parece súper chévere, que, o sea, como dar herramientas a esta conversación que estamos teniendo, que se llama Una guía para el movimiento de las nuevas Jim Crow, que lo escribe Daniel Mm, Hunter, y es como sí. una guía comunitaria sobre cómo construir campañas. Ahí Ujú. creo que dicen algo clave. Y uno es entender que hay diferentes roles del cambio social y en los roles del cambio social siempre van a estar los radicales. Entonces también creo que es, o sea, yo no sé si seguir, o sea, siempre hay unos radicales, siempre hay unos que son más moderados, siempre hay unos que hacen unos trabajos y unos servicios más directos. Entonces uno creo que es como entender que eso siempre va a estar y tiene que ver con la diversidad de opiniones con respecto a un tema. Eh, entonces creo como que eso nos ayuda a entender un poco como, o sea, como entender que hay unas dinámicas pues que son así. Dos, creo que, o sea, como que lo he pensado mucho y yo creo que hay o sea, yo creo que en Colombia hay una estigmatización en general, o sea, yo creo que, digamos, la muerte a líderes sociales, el asesinato a líderes sociales, no es únicamente un tema de violencia, yo creo que también vivimos como
o sea, como en un esquema guerrerista del enemigo interno, de cuál es el enemigo Ujú, ujú. interno al que tenemos que luchar, etcétera, pero también hay una estigmatización constante a las visiones más radicales con respecto a un tema. Entonces creo que todo eso es importante, o sea, creo que es importante desde las versiones más radicales como salirse de la lógica fascista y del enemigo interno que tiene la policía y pues que nos está metiendo desde la Guerra Fría, o sea, como entender las cosas un poco más complejas que el enemigo interno, pero también de la otra parte creo que está, no es, o sea, como no estigmatizar tanto unos discursos radicales que también terminan siendo necesarios, creo que terminan cumpliendo otro rol dentro del campo social. Como el feminismo radical. Estoy en desacuerdo, claro, pero es que yo creo que la discusión también está en si eso es feminismo. Yo creo que, eh, o sea, yo creo que el feminismo no busca quitarle derechos a la gente en general, ni a la gente trans, ni creo que el feminismo se organice para que no haya una ley de identidad de género, ni que el feminismo se organice para que no den educación sexual y que reduzcan los suicidios en gente trans. Entonces, yo no sé si eso es feminismo. O sea, yo creo que a nosotras sí nos han tildado de dentro del movimiento LGBTI, dentro del feminismo, a las trans que trabajamos temas de trabajo sexual y de drogas y de política de drogas y de cárceles, a nosotras sí siempre nos han tildado de radicales y creo que es una discusión también sobre la financiación. Yo creo que la plata a nosotras no nos llega porque tenemos un discurso radical que también incluye el arte y que incluye, como te conté, la idea del cyborg, o sea, que no es solamente Mm. la parte robótica, sino que es, o sea, la gente tiene espíritu, alma y corazón y hace parte de un debate complejo y una serie de mensajes complejos. Bueno, Matilda González Gil, es para mí un placer siempre hablar contigo, que nos ilumines y tal vez nos iluminamos un poco mutuamente, De acuerdo. y seguir hablando de estos temas, ojalá en muchos espacios, simplemente para que la gente pueda pensar en este tema. Y yo creo que una cosa que es importante es, yo creo que la gente ya le está dando como, tanto hay mucha pereza derivada del odio y del prejuicio, pero también la gente ya siente como que no puedo ni pensar en esto, porque no lo entiendo, porque es muy fácil equivocarse, porque es muy fácil que lo rotulen a uno de una u otra manera. Y tal vez, pues entre más debates de estos y más voces hayan explicando y exponiéndose, incluso aunque sea antagónico, podemos evitar que eso ocurra. Te agradezco mucho por sentarte a hablar conmigo, Matilda. No, muchas gracias a ti por la invitación. También creo que tiene que haber debate, pero pues como repitiendo que también creo que hay como unos niveles éticos en ese debate.